Ok, iniciamos la grabación de la clase de hoy, miércoles 20 de mayo del 2020. Vamos a ver el tema que en el programa del curso es el 2.4, que es incidencia oblicua, que hace referencia básicamente a lo que hace referencia a este tema, es el hecho de tener ondas electromagnéticas que ahora incidan con un ángulo respecto a la interfaz que tenemos, que esta es la interfaz. Y entonces, al tener un ángulo de incidencia, pues hay un ángulo de reflexión y un ángulo de transmisión, que es lo que vamos a estar evaluando. El fenómeno de esa transmisión en un ángulo distinto se le llama refracción, que ustedes probablemente conozcan de sus cursos de física y demás, pero que conlleva a nivel de onda electromagnética algunos cambios, algunas cosas que considerar, y que es diferente a lo que hemos venido tratando, porque hasta el momento solo habíamos visto incidencia perpendicular. Incidencia perpendicular donde la onda, si incide perpendicularmente, pues también se refleja perpendicularmente y a su vez también se transmite también perpendicularmente, ¿verdad? A la interfaz. Ahora lo que queremos ver es este ángulo, y eso tiene varios casos interesantes que revisar y que estudiar, que son los que vamos a ver ahora. Entonces empecemos a ver ahorita el tema de incidencia oblicua. Para iniciar a ver esa incidencia oblicua, primero necesitamos un marco de referencia y modelos de representación o de descripción matemática de la onda electromagnética. De momento, como les decía, lo único que hemos considerado es la incidencia perpendicular. Entonces, eso es muy simple, porque en el modelo que hemos desarrollado siempre hemos tenido simplemente una frontera, tenemos un eje de referencia, de esta manera, donde esa frontera siempre la hemos visto alineada al eje X. Bueno, más bien hagámoslo así, esto ha sido el eje X, este ha sido el eje Z, esto ha sido Z igual 0, entonces hacia acá tenemos la dirección menos Z. Y en este modelo de incidencia que ha sido el que hemos desarrollado, pues es bastante simple, ¿verdad? En el sentido de que aquí viene la onda, la que incide, vamos a tener la onda que se refleja en esta dirección, y por otro lado, la onda que se transmite en esta dirección. En estos casos es muy sencillo, principalmente porque los campos electromagnéticos, cuando los trabajamos, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, es una componente X que viene así, y en el caso del campo magnético, viene aquí saliendo de la pantalla y es un caso H, ¿verdad? En ese caso, en dirección Y. Ahí falta ponerle HY, es el caso típico. ¿Qué es lo que ha hecho sencillo este caso? Lo que ha hecho sencillo y fácil de trabajar en todos estos casos es el hecho de que siempre, cuando hemos aplicado condiciones de frontera, recuerden que ellos se aplican para campos tangenciales. Y entonces, esta aplicación de campos tangenciales es muy sencilla cuando tenemos incidencia perpendicular a 90 grados, acá en todos los casos. ¿Por qué? Porque los campos, por su naturaleza, así como están, son tangenciales. Entonces, las condiciones de frontera son fáciles de aplicar. Y además son fáciles de describir los campos, porque simplemente decimos que este viene en X, entonces viaja en una dirección dada por un vector unitario a X, y HY viaja en la dirección del vector unitario Y.
Y entonces ha sido un caso bastante sencillo. Ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos una incidencia en cualquier dirección, lo cual nos va a dar un caso más general, pero donde esto ya no nos es tan sencillo, sino que hay que elaborar un poquito más. Cosas que van a ser diferentes, siempre hemos dicho, bueno, tenemos una propagación, y entonces poníamos E a la menos J, beta Z. Con solo eso, sabíamos que se mueve en la dirección Z positivo. O bien, decíamos E a la más J, beta Z, ¿verdad? Entonces, esta viaja en dirección más Z y esta en dirección menos Z. Súper sencillo. Y podíamos cambiarlo a más X, más menos Y, y vamos a tener una condición fácil de analizar. Pero ahora lo que queremos es un campo que se mueva en una dirección más general. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, lo primero es definir ese marco de referencia, como les decía, para describir el movimiento en cualquier dirección. Inicialmente lo vamos a hacer en un plano y después vamos a ver que es muy fácil extrapolarlo a cualquier dirección, a un caso tridimensional. Ok, entonces, para hacer eso, usando como referencia este modelo, vamos a considerar primero un plano de propagación, o sea, un modelo en 2 dimensiones, donde se mueve en el eje X y en el eje Z. O sea, estamos hablando en este momento de que vamos a establecer un trabajo en el plano ZX o XZ, como quieran ver. Y esa onda va a seguir la dirección que está marcando este vector, la constante de propagación K. ¿Ok? Entonces vean que ya no está alineado con ningún eje, no va en X, no va en Y, sino que va aquí. A partir de ahí hay cosas que podemos decir. Bueno, esa dirección de esa onda, está por K, se puede expresar por componentes, Kx y Kz, pero el expresarlo por componentes entonces nos lleva a pensar en que K efectivamente es un vector. Y eso es algo que vamos a considerar ahí. Bueno, vamos a considerar un caso sin pérdidas, porque en realidad no aporta lo que vamos a ver, lo que hace es complicar las expresiones. Y entonces, por la razón que les decía, ahora la constante de propagación compleja, o sea, K, se va a considerar como un vector y ya no solo una constante. Antes, ¿por qué era una constante? Porque era muy sencillo, simplemente va en un eje, no hace falta especificar mucho. Pero ahora sí es un vector. Aquí es muy obvio, es bastante obvio, como por ejemplo ese vector K, al ser un vector, está conformado por una componente Kx en dirección X y una componente, en este caso Z, en dirección Z. Y es una constante. Esta constante que está acá indica la dirección del vector de Poynting, lo cual es importante porque hablamos de que ese es el flujo de potencia. O sea, el flujo de potencia sigue la dirección del vector K, que es hacia donde se mueve la onda. Lo cual creo yo que es bastante claro, bastante fácil de entender. Cuando tenemos eso, entonces se establecen frentes de onda. El frente de onda aquí está dado por estas líneas que están, bueno, cuesta un poco seguirlas ahí. Esas líneas que van ahí, ese es el frente de onda. Recuerden el concepto de frente de onda, o sea, son todos los puntos donde la fase de la onda es constante. Y usualmente para una onda plana es perpendicular a la dirección de propagación, en ese caso. Entonces, todos esos puntos que van ahí es lo que llamamos frente de onda. Esos son los frentes de onda que tenemos ahí. Y ahora acá, entonces, es un vector. Y eso es muy importante y me dice hacia dónde viaja la potencia. Por lo tanto, antes teníamos una cuestión que era demasiado directa, ¿verdad? Antes decíamos que si alfa igual a 0, entonces decíamos, por consecuencia, entonces JK es igual a J beta y listo. Pero beta
lo que me dice es cuántos radianes se avanzan por metro, en la dirección que sea. En este caso, ahí en esa diagonal que se está marcando. Entonces, para calcular beta, beta es la magnitud de K. Eso implica eventualmente, sí, que beta es, por ejemplo, kx al cuadrado, ky al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿verdad? La magnitud de K es lo que me va a dar beta. Y eso hace una pequeña diferencia de lo que habíamos trabajado anteriormente. Un detallillo ahí. Ok. Ahora, queremos poder calcular la fase en cualquier punto. Antes, el cálculo de fase simplemente, recuerden que la fase siempre se ha dado en el exponente a la menos j beta z. Si ustedes recuerdan por acá, hablábamos de que beta tiene unidades de radianes metro y z tiene unidades de metro. Por lo tanto, el conjunto beta z tiene unidades de radianes. Lo cual implica que esto es una fase. Eso es una fase. Uno de los ejercicios de tutoría por ahí se hablaba de esas fases, ¿verdad? Entonces, claro, siendo beta una constante, yo no necesito saber z y puedo averiguar cuánto es la fase en determinado momento. ¿Qué es lo que me dice? Es cuánto va variando la onda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una onda que va moviéndose así, disculpen por ahí el dibujillo que no es tan fácil. Si yo conozco efectivamente el valor de beta, que es una constante, entonces yo puedo determinar con el valor de la posición, yo puedo determinar cuánto es la fase, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo también debería poder averiguar la fase. Lo que pasa es que ya no es tan sencillo como cuando iba aquí, ¿verdad? Cuando iba sobre un eje, simplemente era averiguar el valor de z o evaluar el valor de z y averiguar la fase para saber en qué punto de la onda. Ahora no es tan sencillo. Yo quiero averiguarlo, pero el punto ya no es una constante, ya no es solo un número, es decir, z igual 3, 5, lo que sea. No, ahora hay que determinarlo por un punto de este espacio. O sea, yo quiero saber cuál es la fase en un punto determinado. Ese punto está dado por coordenadas. Coordenadas en este caso es un plano x, z, que vamos a representar por un vector. Ese vector se va a llamar R. Vector, eso es, al hacerlo vectores por la operación matemática que nos es más sencilla, ya vamos a ver cómo. Y entonces yo quiero averiguar en este punto, por ejemplo, cuánto es la fase de esta onda. En ese punto, ahí. Y ese punto está dado por x, z, que son las componentes de ese vector, ¿verdad? El valor x y el valor z. Yo voy a tener ahí. Entonces, la fase en el punto R de la onda, ¿verdad? Va a ser la operación K.R. K.R es lo que me dice cuál va a ser la fase de la onda que tiene un vector de propagación K en el punto R. O sea, yo averiguo en este caso cuál es la fase de la onda aquí, en este punto. Porque la onda, recuerden, es una onda plana que se extiende infinitamente, entonces, digamos, la presencia de la onda está en todo lugar. Y yo quiero averiguarlo en cualquier punto. Entonces, cuando hago el producto punto de ellos dos, lo que me va a dar es la fase de la onda siempre en una descripción pues por componentes, porque es la forma más sencilla que hemos visto. Entonces, si esa es la fase, podemos decir que el campo eléctrico en este punto va a ser así. Va a ser su magnitud, E sub 0 por E a la menos J. Y vean que ya estos son vectores. K.R. Y eso hace una pequeña diferencia de lo que teníamos antes. Aunque aquí se ve tan sencillo, parece igual, la diferencia es que K es un vector y R es un vector. Ambos son componentes, entonces K está dado por un vector, ¿verdad? Que sería los valores, qué horrible eso, no se lee bien. Serían KX, KY
Z, y R son los puntos XY. ¿Qué me van a decir ahí dónde está la fase? Por dicha ya dejó de llover, también hasta salió el sol aquí. Este signo menos importante significa lo mismo en realidad que hemos visto para el movimiento de la onda plana de incidencia perpendicular. Lo que quiere decir es que la onda se mueve en la dirección en que R aumenta. Que es el mismo concepto que habíamos manejado antes. Antes decíamos que teníamos E a la menos J beta, beta Z. Entonces, ¿esto qué quería decir? Esto lo que quería decir es que la onda se mueve en la dirección en la cual Z aumenta. Por eso es que decíamos más Z, ¿verdad? De igual manera, E a la menos J, perdón, a la más J beta Z, esto quiere decir que se mueve en la dirección que Z disminuye. Bueno, ese menos también quiere decir que entonces la onda se mueve en la dirección en que R aumenta. En términos generales, porque ella se mueve en K y en Z y en la dirección en las cuales los puntos de R, que son X y Z, van aumentando. Podríamos tener algo diferente, podríamos tener un más, eso serían direcciones contrarias totalmente. O ya a la hora de poner las componentes, uno podría ser positivo y el otro podría ser negativo, digamos, podríamos tener eso, ¿verdad? Podríamos definir, qué sé yo, un vector R que, por ejemplo, vaya hacia abajo. Eso podría ser factible. Yo podría tener un vector R hacia abajo y vean que entonces él se mueve en la dirección donde X aumenta y Z no aumenta, ¿verdad? Entonces ahí hay que expresar una relación de componentes diferentes porque ya este vector R, que en este punto es igual a X más Z a Z, en este caso, ese vector R sería X en la dirección X, ¿verdad? Menos Z en la dirección Z. El menos lo que hace es que apunta en menos Z, ¿verdad? Y eso tendría una repercusión. Y bueno, si fuera totalmente para abajo, entonces también eso implica cambios ahí. Entonces eso es como la parte conceptual de entender cómo es que esos signos me dicen hacia dónde se está moviendo la onda. Entonces, en dos dimensiones vamos a describir más o menos como lo que veníamos diciendo. Decimos que tenemos a K simplemente como KX, poner esto un poquito más grueso. Aquí tenemos KX a X, ¿verdad? Las componentes, KZ a Z, R como lo acabo de escribir, X a X, Z a Z. Nada del otro mundo. Entonces, cuando yo hago el producto punto de los dos, hay que recordar el producto punto se mantienen los que van en la misma dirección, ya que los une un coseno. Entonces, el producto punto de K punto R me da la componente KX a X, KX por X, ¿verdad? Más KX por Z, y el resultado no es un vector, ¿verdad? Porque es un producto punto. Entonces, eso es lo que tendríamos ahí. Y aquí es donde es muy fácil extrapolarlo a un caso de 3 dimensiones. En 3 dimensiones, ¿qué tendríamos? Una descripción de un vector que ya no está pegado a un plano, sino que se sale del plano. O sea, tengo el plano y él viaja en otra dirección. Ahí podríamos decir algo así como que, vamos a ver si logro, yo tengo algo así, y entonces yo ya tengo un vector que no viaja justo en el plano, sino que se sale de él, ¿verdad? Entonces, tengo algo que por decir algo, viaja así. Vamos a ver si en la proyección lo logro dibujar adecuadamente. Y entonces, él tiene una proyección donde cae, por decir algo, acá. Y entonces, tiene una proyección acá. De
de ese vectorcillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tiene una proyección en este eje, tiene una proyección en este eje y tiene una proyección en este eje, ¿verdad? Entonces, en un caso como esos, ya decimos que él está, no está en un plano, sino que está en una dirección sumamente general. Entonces, ahí es donde viene una descripción de este tipo, ¿verdad? Donde decimos que K está dado por una componente en X, en dirección X, en Y, en dirección Y y en Z, ¿verdad? Y obviamente entonces el punto donde queremos averiguar una fase sería en X, Y, Z, y eso nos lleva a un producto punto donde lo que sobreviven son los productos KX, X, KY, y KZ, Z. Esta es la descripción más general. De hecho, así sería el caso general. Cuando nos llevamos ese producto que está acá, nos lo llevamos al exponente, y ese sería el caso general. No lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a estar trabajando, en este caso, de 2 dimensiones. ¿Por qué? Perdón. Por una cuestión de simplicidad, básicamente. Una cuestión de simplicidad, ya que el agregar el caso de 3 dimensiones no me aporta mayor información, lo que me aporta es más matemática, nada más. O sea, hay que estar jalando un término adicional, hay que estarse imaginando el movimiento en 3 dimensiones, pero digamos, conceptualmente no hay ningún aporte diferente. Entonces nos vamos a quedar en el caso de 2 dimensiones, que es lo que se dice acá. Entonces, por tranquilidad, digamos, a nivel de cálculos, solo vamos a trabajar con eso. Y entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, hay varias cosillas adicionales que se pueden calcular. Vamos a ver. Algo que se puede calcular para el caso 2D, que es el caso que estamos viendo, ¿verdad? Este es 2D. Y el caso que estamos viendo es en el plano XZ. Que es con el cual vamos a trabajar. Aquí no lo complicamos mucho. Entonces yo podría perfectamente calcular este ángulo, está aquí, ese ángulo zeta, que sería la tangente inversa o el arco tangente de la componente KX, perdón, KZ sobre KX, ¿verdad? Que está ahí. Eso es algo que se puede trabajar. Entonces yo puedo calcular ese ángulo que me dice cómo está viajando la onda. Son relaciones fundamentales geométricas. También, bueno, el lambda, nosotros habíamos visto previamente que lambda es igual a 2pi sobre beta, lo cual es cierto, aunque ahí uno lo que habla generalmente es el hecho de que es la constante de propagación. En este caso sería la magnitud de K, lo que se maneja ahí en ese caso. No está bien especificado, ¿verdad? Más fácil tal vez verlo desde aquí y según lo que yo ya les había puesto, la magnitud de K está ahí. Luego tenemos algo que se menciona, que de repente ahí es como la longitud de onda, siendo estos los puntos donde tenemos fase constante, y si los hacemos cada longitud de onda, o sea, cada brinco de fase constante, y entonces, por ejemplo, nos encontramos aquí que lambda se mide de un punto de una de estas líneas a otra. Entonces podríamos establecer una componente, digamos. Yo podría perfectamente decir, bueno, y si puedo ver aquí, esta línea, que sería eso, es una componente en X, que es esta que se está marcando aquí. Esa componente se puede calcular de esta forma que está acá especificada. Lambda X es igual a 2pi sobre la componente X. De igual manera, la componente lambda Z sería igual a 2pi sobre KZ, ¿verdad? Es lo que tendríamos ahí. Casi no se usa esto, pero bueno, por ahí anda la notación de esa parte, porque
se ve así porque uno puede pensar en que esa onda en una dirección general es la sumatoria de dos ondas en direcciones específicas, una onda en X, una onda en Z, entonces la superposición de ellos me da eso, ¿verdad? Entonces puedo ver las componentes de onda, básicamente. De igual manera puedo establecer, aunque haya aquí una velocidad de propagación, que es la velocidad que lleva el frente de onda, o la velocidad de fase, la velocidad a la cual se mueve la fase, también puedo sacar una componente y entonces también puedo calcularlo como omega sobre kx, y de igual manera puedo sacar la otra componente, ¿verdad? Que la otra componente sería la velocidad de propagación en z, sería omega sobre kz, nada del otro mundo. Si conozco el ángulo, lo puedo sacar con el ángulo también. Digamos que esto vendría siendo la velocidad de propagación. En el caso de kx, que es la componente que viene acá, sería el cateto adyacente, entonces sería por el coseno de zeta, ¿verdad? Esta sería la velocidad de propagación, esta que está acá, por el seno de zeta, que sería el cateto opuesto en ese caso. Igual para lambda, se puede calcular a partir de ahí. Igual son relaciones geométricas bastante sencillas. La velocidad de propagación, nosotros habíamos visto antes que velocidad de propagación es igual a omega sobre beta, eso se mantiene, ¿verdad? Aquí, entonces aquí son valor absoluto y entonces aquí me queda lo mismo que para lambda, nada del otro mundo, digamos, es algo que en términos generales ya o se entiende fácil, ¿verdad? Y la frecuencia, eso sí, la frecuencia no varía. Digamos, la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo, que va a ser lo mismo si yo lo considero en la dirección de propagación o si lo considero en una de los ejes, eso no varía. Entonces esa frecuencia da lo mismo que sea el cociente, que ya es conocido, de velocidad de propagación sobre lambda, o si se ve sobre componentes, ¿verdad? Aquí también se puede poner velocidad de propagación en z sobre lambda z. Bueno, omega sobre 2 pi es una relación fundamental y muy sencillo ahí en ese caso. Algunas relaciones entonces que vienen por ahí que pueden ser útiles, sin embargo, las más útiles tal vez es como entender esta de acá, esta es entender el porqué sobre la magnitud. Bueno, esta está por ahí, y esta también es importante, es como la más relevante. De repente esta del ángulo, pero eso es geometría básica, ¿verdad? Que no debería tener mucho problema. Y las otras no se usan tantísimo. Ok. ¿Qué nos da eso? Ya eso nos da una manera de describir la onda. Aquí tenemos una expresión fasorial donde podemos describir cómo va esa onda. Que igual se puede pasar al tiempo, no se suele usar, la expresión queda muy grande también, pero simplemente quedan esos términos ahí a lo interno. Entonces, ya una vez que tenemos eso, podemos, ahora sí, buscar lo que es reflexión y transmisión de esas ondas con incidencia oblicua. Para revisar esas ondas, esa incidencia oblicua, utilizamos dos geometrías de referencia. La primera de ellas se llama, y esto es importante, el nombre es importante porque nos vamos a estar refiriendo a ellas por nombre, polarización TMP o paralela. Esta que está ahí tiene diferentes formas en que se le puede llamar. Entonces, pues hay que acostumbrarse a todas ellas, depende del libro, depende de la referencia que estemos usando. Entonces, aquí les doy los diferentes nombres. TM quiere decir transversal magnético. Eso es porque ya les voy a explicar la figura, pero porque la onda viene viajando con un campo magnético que es transversal al plano
de incidencia, o sea, la pantalla en este caso. Aquí tenemos la pantalla y vean que el campo magnético viene saliendo de la pantalla ahí. Al venir saliendo es transversal al plano de incidencia, entonces por eso es lo de TM. Lo de P viene de paralela, en realidad aquí es una coincidencia porque ese P viene del alemán, y en alemán P o paralelo también empieza con P, entonces por ahí coincide con el español. Y el SADICO, si lo ven, utiliza ese nombre de polarización paralela, pero va a utilizar también este simbolillo de paralelo. Eso en el hate no está, sí está en el SADICO, pero aparece en distintos problemas, entonces anda por ahí. Bueno, eso es en cuanto al nombre. Entendamos un poquito esta referencia y por qué se utiliza de esa forma. Primero que nada, vean aquí, N1 y N2, ¿ok? La frontera entre medios es esta, que es horizontal. Algunos libros la ponen vertical, varía, el mismo hate la varía un poco, porque antes siempre veíamos la frontera siendo vertical, ahorita la pone horizontal, pero ahí lo importante es ser claro en lo que estamos hablando. Todo este vendría siendo el medio 2, ¿verdad? Todo este de acá. Todo este de acá vendría siendo el medio 2. Voy a marcarlo de otro color para que se vea como un medio diferente. Entonces, todo eso es el medio 2. Acá yo les decía hace un rato que lo que hace mucha diferencia son las condiciones de frontera. Y les decía, bueno, la incidencia perpendicular es muy sencilla porque la condición de frontera es fácil, ¿verdad? Recordemos la condición de frontera. Hablamos de que los campos tangenciales en un medio son iguales, siendo este 1, este 2, ya sea para campo magnético o para campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, simplemente que E tangencial 1 es igual a E tangencial 2 y para el campo magnético es exactamente lo mismo. Bueno, aquí vamos a tener que aplicar condiciones de frontera. Esta disposición de campos que se utiliza, ya que la incidencia no puede ser, o no podemos tener campos tangenciales para ambos casos de manera simultánea, eso solo ocurre con incidencia perpendicular, la incidencia perpendicular sí lo logra, la oblicua no, entonces lo que se hace es recurrir a uno de los campos que por lo menos uno sea de manera directa tangencial. Entonces, lo que se analiza acá es la onda, que es esta que viene viajando acá, eso me lo da el vector K. Como es en el medio 1, le estamos llamando K1. Esa onda viene viajando, esta es la dirección del vector de Poynting. Vamos a tener un punto de referencia, que es la normal a la superficie, que es esta que está acá. Ese quedó bien feo. A ver si lo puedo mejorar un poquitín. Eso que está ahí sería la normal. Eso es una referencia nada más, ¿verdad? Que es un valor que simplemente estamos hablando de que es perpendicular, ¿verdad? A la superficie. Y en ese viaje que trae la onda, viene con dos campos, ¿verdad? Cuando lo veíamos en la otra incidencia, nosotros decíamos, bueno, sí, es que el vector de Poynting que viene de esta manera, trae un campo eléctrico que viene así y trae a su vez un campo magnético que viene así, ¿verdad? Bueno, trasladen este mismo modelo, el modelo que hacíamos con los dedos y demás, trasladen ese mismo modelo donde esta flecha roja corresponde a la dirección de K1. Entonces,
estos campos que giran o que pueden estar dispuestos o pueden estar girando alrededor de esa flecha roja, ¿verdad? Donde esa flecha roja representa el vector de pointing, que va ahí. Eso viene viajando y cae con un ángulo. ¿Cuál ángulo? Cita 1 ahí. Y lo que hacemos es acomodar, en este caso en particular, que sea el campo magnético, este que está acá, el que viaje de una forma tal que cuando llegue a la superficie, yo pueda aplicarle de manera directa una condición de frontera. Vean que le está saliendo de la superficie. Eso va a hacer que ese H que llega ahí tenga una aplicación de condición, aquí H1, aquí H2, una aplicación de condición de frontera de manera directa y sencilla. Y eso se ve aquí porque él incide de esta manera, se transmite de esa manera, aquí está el H2, ¿verdad? Va también saliendo de la pantalla y el reflejado también va saliendo de la pantalla. Por eso es que se le llama transversal magnético. Y eso me va a simplificar el análisis, me simplifica mucho el análisis. Eso sí, poner un campo de esa manera, ustedes agarran su mano, ¿verdad? Hacen la regla de mano derecha, el pulgar con la dirección de K1 y alinean el dedo medio con la dirección de H, se van a encontrar con el resultado de que el campo eléctrico viene en esta dirección que está acá. Esa es la dirección del campo eléctrico. Es la resultante en ese caso. Va saliendo de esa forma. Va para arriba. O sea, estamos hablando de que mientras el flujo de potencia sigue una dirección de K1, en esta dirección, estamos poniendo al campo magnético saliendo de la pantalla en este caso. Y estamos poniendo al campo eléctrico para allá. Ese es el campo eléctrico que va para allá, el cual obviamente pues tiene que ser perpendicular a la dirección de K para que se cumpla la regla de mano derecha y H también. Esta disposición nos va a llevar a aplicar fácil una condición de frontera y eso es transversal magnético P paralela o con este simple. Esa es esa disposición que tenemos ahí. De igual manera, entonces, cuando este campo incide, el campo reflejado sigue igual, o sea, aquí hablábamos de que este era un H1 más, porque se mueve hacia la onda incidente, que se mueve hacia la superficie, aquí tenemos un H2 más, y aquí vamos a tener un H que también es 1, pero menos, porque es reflejado, y él sale, pero sale en la misma dirección, como saliendo de la pantalla, ¿verdad? Entonces ella llega acá, rebota, va así, y si le aplican regla de mano derecha, le aplican regla de mano derecha igual, nos va a dar que el campo eléctrico va en esta dirección, de esa forma. Entonces ahí uno se encuentra más bien el caso donde ya el reflejado va para arriba. Ese es K1, este era un K1 más, este va a ser un K1 menos. El campo magnético va siempre en esta dirección, el H1 menos, y el campo eléctrico, si lo sacan por regla de mano derecha, se va a encontrar que entonces viaja en esa dirección, sería el E1 menos, a 90 grados de acá. ¿Ok?
Y eso es lo que vamos a tener ahí para el reflejado. Mientras que para el transmitido tenemos exactamente el mismo caso del incidente. Digamos, viaja hacia abajo, el H magnético saliendo de la pantalla y el campo eléctrico en esa otra dirección. Ese es el modelo de referencia para una polarización TM. Algo a lo que nos va a obligar esto después, perdón, algo a lo que nos va a obligar esto después es que vamos a tener que, para aplicarle al campo eléctrico, para poderle aplicar condición de frontera, vamos a tener que averiguar más adelante una componente. Esto que está aquí, ¿qué sería? Vean que este es el eje Z. Esto sería el EZ, ¿verdad? Entonces vamos a tener que averiguar ese valor, donde ahí tenemos pues un ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo también pues de incidencia que manejamos ahí. Y vamos a tener que calcular eso, porque ya a una componente tangencial sí le podemos aplicar condición de frontera. Preguntas hasta acá, se entiende qué es esa polarización TM, pues ese marco, es un marco de referencia al final de cuentas. Todo bien ahí parece. Estos son los silencios positivos. Profe, Sí. el ángulo de la transmitida es con respecto a la referencia, ¿verdad? Es que no lo puedo ver bien. Igual. El ángulo de la transmitida, el cita 2, voy a... Ajá. Ok. Esa es una... Está bien la pregunta. Voy a... Un segundito. Voy a borrar acá para ver si... Usted dice cuál es el nombre, es la duda. Es que lo que está en la parte amarilla casi no lo puedo ver. O sea, no. Ok, Las sí, ya. letras y así. Sí. Entonces ya, se lo voy a dibujar acá un poquito menos bonito, pero que se entienda. Entonces, si esto es la frontera, el eje Z, ¿verdad? Entonces, marcamos un valor de referencia, que es solo eso, solo referencia. Esto que está acá, eso que está ahí, va a ser en dirección X, el X se pone ahí para abajo. Estoy usando la misma referencia del libro ahí, pero viene así, ¿verdad? Pero esto simplemente es perpendicular a la interfaz, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? De que esto Z me marca los dos medios, la diferencia entre los dos medios, entonces este es el medio 1 y el medio 2, entonces esto es la frontera. Esto es una normal que marcamos como referencia, y entonces los campos son, lo dibujo desde ahí porque es más sencillo. Entonces los campos son, este llega con un ángulo respecto a esa normal que le llamamos cita 1, que es el ángulo o el cual llega la onda incidente. Este ángulo es el ángulo con el cual sale la reflejada, este le vamos a llamar cita 1', y a este ángulo que está acá le vamos a llamar cita 2. A veces se le llama cita T de transmitido y cita I de incidente, y ahí es como cuestión de entender un poquito en lo que uno está, ¿verdad? Esta es la que incide para acá, esta es la que se refleja y esta es la que se transmite. ¿Ok? No sé si ya ese le aclaró bien ahí cómo eran los ángulos. Sí, profe, es que en la imagen no. Bueno, por lo menos yo no la lograba ver bien. Sí, donde la repinté de repente no se ve tan bien. Voy a marcar ahí. Ok, pero sí, ahí está. Igual la presentación ya la subí ahí por si quieren repasar después ahí están. Y eso es del hate ahí. No agarré la imagen con la mejor resolución. Okay. Bien. Ahora, esta es una referencia. Como les dije, lo que se hizo con esta es ajustar H, ¿verdad? Para que sea
perpendicular, perdón, tangencial o paralelo a la superficie, a la frontera. En el otro, ¿qué se va a hacer? El otro, en lugar de ser transversal magnético, va a ser transversal eléctrico. O sea, lo que vamos a ajustar es el campo eléctrico para que sea transversal, de modo que se le aplique una condición de frontera de manera sencilla, que es este. Entonces, en este caso, estamos hablando aquí de polarización TE o perpendicular S, ¿verdad? Es esa que está ahí. Entonces, TE, transversal eléctrico. Vemos cómo el campo eléctrico ahora es el que viene como cortando la pantalla, de manera que cuando llegue aquí, solo que él está ingresando, ¿verdad? Es cuestión de aplicar regla de mano derecha al vector que venía y ahora se lo aplicamos a este. Y entonces, cuando llega acá, lo que vamos a tener ahí es que el campo eléctrico está ingresando pues, una X ahí, ¿verdad? Entonces, el E1 más. Y el campo transmitido entonces va a estar igual, E2 más, y el campo reflejado también va a estar de la misma manera, este va a ser el E1 menos. Y le aplicamos una condición de frontera de manera directa, por eso TE. Ese viene de perpendicular y eso es de alemán, entonces ahí ya no, ahí sí ya no tuvimos una coincidencia, se llama perpendicular también y el SADICO usa este simbolito por ahí, porque vamos a encontrar coeficientes de reflexión, entonces vamos a tener no solo el SADICO, algunos libros también, entonces a veces hablan de un coeficiente de reflexión paralelo y a veces hablan de un coeficiente de reflexión perpendicular. Entonces, bueno, ahí tenemos ya esos casos. Y entonces vamos a tener eso que está ahí de esa manera. Vamos a tener K1, entonces viaja así, el campo magnético va a salir para arriba, de manera muy similar. Vamos a tener para la reflejada, eso es a punta de regla de mano derecha, la onda reflejada. Y la onda transmitida va a ser esta que está acá. Entonces son dos modelos de referencia que lo que hacen es dejarlos de manera de que por lo menos a uno de los campos se le pueda aplicar una condición de frontera de manera directa. Ok. Y entonces tenemos esos dos casos. Esos son, esto hasta cierto punto es como establecer referencias y poder decir que estos son una referencia tal que una onda que viaje con campos donde ninguno de sus componentes va a ser tangencial a la frontera, una onda que viaje de esa forma, se puede expresar por componentes TM y T, lo cual es complicado y ya se sale de lo que estamos viendo para este curso, no lo vamos a ver, nosotros siempre lo vamos a ver o caso TM o caso TE, o a lo mucho una onda que viaja el 50% TM y 50% TE, para hacerlo muy sencillo. No más de eso. Pero estos son nuestros modelos de referencia. Una vez con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las relaciones entre campos incidente, reflejado y transmitido. Eso es lo que vamos a buscar ahorita. Para encontrar ¿qué? Lo que queremos encontrar es el coeficiente de transmisión y reflexión. Y lo vamos a deducir con la polarización TM, P o paralela. O sea, el nombre es este esquema es el que vamos a utilizar para poder deducir esos términos que están ahí. Entonces aquí es donde vamos a trabajar y vamos a querer calcular coeficiente de reflexión, TM, o coeficiente de reflexión P, o coeficiente de reflexión paralelo. A mí me gusta más decir TM, para mí es más fácil, pero cualquiera de ellos está bien. Y luego coeficientes de transmisión, TM
P o paralelo, ¿verdad? Con lo que ellos implican, ¿verdad? Siempre son, la idea es que sean en relación al campo eléctrico, ¿verdad? Entonces un coeficiente de reflexión, ¿qué va a ser? Para este caso va a ser el campo eléctrico, ¿verdad? E1, 0 menos sobre el campo E1, 0 más. Eso es lo que queremos conocer, ¿verdad? Es el mismo concepto. Y acá va a ser para el campo EZ 2, 0 más sobre E1, 0 más. Por cierto, aquí puse otra vez gamma, aquí lo escribí mal, eso era tau. Y lo escribí mal, esto era tau P y tau paralelo, perdón. Pero ¿qué significan eso? Que conceptualmente es lo mismo que ya habíamos visto antes. Ok, y eso es lo que tenemos que abordar en este momento. Ok, hagamos la pausita que hacemos ahí para que se desestresen un poquito, vayan al baño, no sé, o se levanten, o revisen Facebook con toda su atención sin tener que estarme escuchando a mí o algo así. Hagamos una pausita, igual 5 minutitos rápido, y seguimos en un momento. Voy a pausar la grabación. Ok, entonces, bueno, antes de que se me olvide, porfa me ponen el nombre ahí en el chat de la asistencia para guardar el registro de. Gracias, gracias. Lo van poniendo. Les agradezco. Listo, entonces continuamos para buscar lo que son coeficientes de reflexión y transmisión. Para la incidencia oblicua se buscan coeficientes para los casos específicos. Entonces, vamos a ver lo que implica eso y revisar esos casos específicos, precisamente. Entonces, primero lo que vamos a hacer es escribir los campos. Vamos a escribir cómo están los campos incidentes, campo reflejado y campo transmitido. Cómo se ven las ecuaciones para después poder relacionarlas, que es lo que siempre hemos hecho en estos casos. Entonces, lo primero es, el campo incidente va a ser una magnitud y una dirección, y acá es lo que hay que ir revisando. Vamos, es una magnitud y vean que está dado por la dirección de K1 más, ese es el vector de incidencia, ¿verdad? Y una posible fase R, donde yo lo quiera ver, puesto de esta manera como una variable, ¿verdad? Simplemente. Entonces, eso es lo que me está describiendo, es esta onda. Por otro lado, tengo el reflejado, que va a ser la magnitud del reflejado. Y de igual manera, el vector K1, pero es el que se devuelve. Como esto es un mismo medio, la magnitud, y eso vale la pena decirlo, de K1 más es igual a la magnitud de K1 menos, por ser del mismo medio, lo cual implica que solo existe, ¿verdad? Digamos, de aquí lo que podríamos decir es que solo existe una constante de propagación en el medio 1, nuevamente porque estamos trabajando en un medio homogéneo e isotrópico. Entonces ahí tenemos una propagación en beta 1. La diferencia entre K1 más y K1 menos es la dirección de propagación, pero su magnitud es la misma. Ok, entonces eso tenemos en cuanto a la onda incidente y la onda reflejada. La onda transmitida sería lo mismo, nada más que ahora sí aquí un K2,
que ese sí ya es un medio diferente, entonces K2 puede variar en magnitud con K1, componentes, etcétera, etcétera, y él me dice cómo es que se vuelven diferentes las ondas y los ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, esos vectores de propagación, K1 más, K1 menos, K2, van a ser K1, que viene acá, va a estar descrito por una componente en Z y una componente en X, ¿verdad? Entonces, si yo tuviese que dibujar eso de una forma más sencilla, digamos, vamos a ver si lo dibujamos acá, tiramos la referencia aquí y aquí cambiamos de color y tenemos, perdón, voy a hacer un poquito más gruesa esta. Entonces, tenemos que esta es la onda que viaja acá. Entonces, ahí estaríamos hablando de que ese es el vector K1 más. Ese vector K1 más está dado por una componente para acá, que viene siendo la que va aquí, en esta dirección, que sería KX. Vean que X, este es el eje X, ¿verdad? Y por otro lado, la otra componente que viene para acá es la que va en el eje Z y esto sería KZ, ¿verdad? Entonces tenemos una componente en X y una componente en Z, donde se hace con referencia al ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es este ángulo θ1 que está ahí. Entonces el cateto adyacente KX se multiplica por un coseno, ¿verdad? Y este sería el cateto opuesto, que sería el de KZ, entonces ese se multiplica por seno de θ1. Y eso es la forma en que yo voy a describir el vector de avance K1 más, ¿verdad? Entonces, este K1 que está acá, ahí, bueno, copié las ecuaciones porque lleva tiempo escribirlas, entonces ahí no las copié. Eso en realidad, ese K1, así como está escrito, es la magnitud del vector K1 más. El vector K1 más. Entonces, esto es la magnitud del vector K1 más. Entonces, la magnitud de él por el coseno de θ1 en dirección X y la magnitud por el seno de θ1 a Z. ¿Okay? Esa es la forma en que está escrito el vector de avance, ¿ok? De la onda incidente. Ahora hay que describir K1 menos. K1 menos, ¿cómo se va a ver? K1 menos, vean que tiene como diferencia el hecho de que, bueno, él va para arriba. Entonces acá las componentes son una componente siempre en la dirección Z, pero otra componente que va hacia arriba, hagámoslo bien, para arriba, perdón, sería una componente que va hacia arriba, pero ¿en qué dirección va? Esto va en dirección a menos X, o sea, menos a X, ¿verdad? Por eso es que aparece un menos aquí, porque ese vector va para arriba, mientras que este sigue en la misma dirección, ¿verdad? Aquí teníamos que, en este teníamos una Z en esta dirección y aquí sigue en Z. Y teníamos una X aquí, en dirección de avance, ahora este va en la otra dirección. Por eso es que tenemos un menos ahí. Y esto en términos a este ángulo θ1', que es el ángulo que se ve aquí, que se ve aquí. Y luego, para K2 pasa un caso muy similar con K1, nada más que con K2 coseno y sin, ¿verdad? Porque digamos que esto es una fotografía de esto, ¿verdad? Es el mismo caso, entonces por eso es que estos dos se ven iguales. Ahí tenemos K2, bueno, el libro ahí no lo usa, a mí me gusta ponerle el más para que uno le quede claro que va hacia adelante. No lo usa porque es el único que hay, pero no sé, para mí es más claro.
y vamos a tener esa dirección de avance en ese caso. Una vez que tenemos eso, la fase, plano XZ, nada del otro mundo, y entonces podemos combinar. A la hora de combinar eso, simplemente hay que multiplicar por X ahí, ¿verdad? Los diferentes términos, lo que les decía, ¿verdad? Las magnitudes se pueden calcular de esa forma a partir de valores. Vean que aquí ya estamos hablando de un índice de el que vimos la semana pasada, el N, el índice de refracción que está ahí, N1, aquí N2, omega entre C, ¿verdad? Omega entre C, es la manera en que lo hayamos visto. Nada del otro mundo. Entonces, ahora sí, ya tenemos cómo expresar los campos, eso es cuestión de sustituir ahí los exponentes. Y entonces queremos buscar las componentes tangenciales. ¿Para qué? Para aplicar condiciones de frontera. A nivel de H son muy sencillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el campo H son tangenciales de manera directa o para este caso, digamos, de manera natural, por así decirlo. Entonces, bueno, bueno, lo que les decía antes de tirar eso, me falló la memoria en lo que venía. Sustituimos nada más aquí, ¿verdad? Sustituir esa fase, entonces me queda, aquí queda un X, aquí queda un Z, para el reflejado lo mismo, ¿verdad? Con el menos Z que les decía, ¿verdad? Por ir en la no, aquí, perdón, nosotros lo habíamos visto antes, pero aquí lo que se hizo fue que el menos que venía aquí se mete acá, entonces ahí cambian los signos, pueden ver ahí, y este caso es idéntico al anterior, simplemente de sustituir. Aquí un detallillo, tal vez vale la pena decirlo, para la reflejada, vean que usamos una forma muy genérica, aquí en este exponente, usamos menos JK1 más R. Acá usamos menos JK1 menos R. ¿Por qué menos si este es reflejada? ¿Por qué no ponerle más? Bueno, por lo que les decía, no podemos garantizar que la onda vaya totalmente contraria. De hecho, no lo podemos decir. Vean que de hecho la onda reflejada no va totalmente contraria a K1, que eso sí ocurría en el caso de incidencia perpendicular. Va con un ángulo. Y ya vimos cómo lo que hizo fue, lo que cambió, es la dirección de la componente X, pero la componente Z sigue igual. Entonces, aquí se deja en una forma muy general, genérica, digamos, y la dirección la da K1. Por eso es que ese menos de acá se distribuye aquí adentro para que quede así. Y me queda un menos aquí, ¿verdad? Pero esa es la forma, digamos, por eso es que se hizo de esa manera. Y en el caso del campo transmitido, pues igual que el 1, aplicamos condición de frontera. ¿Qué es la condición de frontera? Hay que entenderla muy bien. Es aquí, ¿verdad? En este punto, respecto al eje X, entonces en X igual 0 es que se da la condición de frontera. Ahí en X igual 0. Entonces, al aplicar eso, sabemos que los campos tangenciales o la suma de campos tangenciales en el medio 1 es igual a la suma de campos tangenciales en el medio 2 en X igual 0. Eso es algo que se conoce. Y entonces sustituimos estas ecuaciones. Aquí están, vean que esta ecuación corresponde a esta que está aquí y estas son las distintas ecuaciones. Lo que pasa es que aquí ya se va haciendo pues, un poco grande, ¿verdad? La ecuación. Entonces, cuando yo hago esa sustitución en X igual 0, ¿qué va a pasar con los valores de X igual 0? Bueno, esos valores de X igual 0 van a hacer que esta parte se me anule, me queda solo Z, esto se me anule y esto se me anule. ¿Por qué? Porque es X igual 0. Entonces, al hacer eso, se me van las partes de X que les decía y esta es la igualdad que tengo de la onda incidente, la onda reflejada y la onda, eso es igual a la onda transmitida.
Esa expresión, que es una expresión grande, aquí mismo la vemos, es la misma expresión esta que la que estaba en la lámina anterior. En ella vamos a notar lo siguiente, voy a devolverme un segundo. Notamos las componentes, ¿verdad? Cosenos y demás que están ahí. Y entonces, para que esta igualdad se mantenga hay que notar varias cosas. Esto que está aquí, que dice las magnitudes y cosenos son constantes, esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante. Esas constantes que están ahí no varían, ¿verdad? No, obviamente son constantes. ¿Y esta igualdad dónde debe mantenerse? Esta es una igualdad que debe mantenerse siempre que yo esté en la condición de frontera, o sea, en x igual 0. O sea, independientemente del punto z, si yo estoy aquí debe cumplirse, si estoy aquí debe cumplirse en todos los puntos. Recuerden que la onda no es una onda puntual, o sea, aquí nada más me está dando una referencia, pero en realidad aquí lo que está incidiendo es una onda con un frente de onda amplio, ¿verdad? Y eso me provoca una onda que se refleja con un frente de onda también amplio y una onda que se transmite con un frente de onda amplio. Y esto pasa a lo largo de todos los valores de z. O sea, esta condición de frontera debe cumplirse a lo largo de todos los valores de z. Y siendo esto constante, la única parte que varía son estas fases. Varían esta fase de acá, esta y esta. Entonces resulta que para que esa igualdad se mantenga, la única forma en que se puede mantener es que estas fases, las distintas fases que ahí se dan, tienen que ser iguales. Es la única forma en que eso se puede mantener. Porque si esas fases varían de manera distinta, la igualdad en algún momento se va a romper. O sea, es como mantener un equilibrio muy fino que en algún momento se rompe porque una varía diferente de las otras. Entonces, la única forma es hacerlo que varíen igual. Entonces, es necesario que todo esto menos j, k1, z, z1 sea igual a esto. De ahí que se cancelan, digamos, aquí se van a cancelar los menos en todo lado. Se van a cancelar las j también. Se van a cancelar las variables z que están por ahí. Bueno, z tiene que cancelarse, ¿verdad? Y entonces ya hay cosas que salen muy obvias. De aquí yo veo que K1 seno de cita 1 es igual a K1 seno de cita 1 prima. Y de aquí es absolutamente obvia la conclusión entonces de que cita 1 es igual a cita 1 prima. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que bajo el modelo de referencia que hemos estado trabajando, donde esta es la onda incidente, esta es la onda reflejada, y donde hemos establecido que el ángulo de incidencia es este cita 1 y este es el ángulo de reflexión, esta condición me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, que la onda con el ángulo que incide es con el ángulo que se refleja respecto a la normal que existe con la superficie. Y eso es una condición muy importante. Y eso de ahí para atrás me simplifica un poco las ecuaciones en el sentido que ya no tengo que considerar cita 1 prima, sino simplemente cita 1 y yo ya sé y doy por un hecho que eso es simplemente cita 1, le voy a llamar. O sea, en el medio 1 solo existe un ángulo cita 1. Entonces, lo que les decía, por eso ahí tenemos, es obvio esto, cita 1 es igual a cita 1 prima, y por lo tanto, entonces, si nos quedamos en esta segunda igualdad que está acá,
K1 sen de cita 1, ya no cita 1 prima, cita 1, porque es igual a K2 sen de cita 2. Ahí utilizamos un poquito las relaciones que existen, donde, bueno, ya antes estaba escrito por ahí, era que estaba escrito, aquí está, los valores de K1, ¿verdad? Si son iguales, vemos que K1 es igual a N1 omega C y K2 es igual a N2 omega C. Entonces, si los igualo, se cancelan los omegas, ¿verdad? Y se cancelan los C y me quedan nada más los índices de refracción ahí, N1 y N2. Entonces, eso se convierte en la conocida ley de Snell de refracción, donde esa me dice que N1 sen de cita 1 es igual a N2 sen de cita 2. Esto es muy importante porque lo que me dice es que yo ya con estos elementos yo puedo predecir de manera sencilla los ángulos en un caso de incidencia. Yo tengo esto que está aquí, transmitido, reflejado, incidente, y entonces yo sé, por un lado, ya sé que cita 1 es igual a cita 1 prima, y por otro lado sé el valor de cita 2 lo puedo calcular de ahí, porque yo puedo decir que cita 2 es igual a el arco seno, el seno a la menos 1, de N1 sobre N2 por seno de cita 1. Entonces, ya con esto, yo puedo predecir el ángulo de reflexión, que ya sé que es igual al de incidencia, y el ángulo de transmisión, que me lo da la ley de Snell, en ese caso. Y eso se vuelve muy, muy ventajoso, es muy provechoso tener eso ahí. Y ahora sí, ya lo que nos falta es poco para llegar a los coeficientes de reflexión y transmisión. Digamos que la ley de Snell es algo que pasa ahí de camino. Entonces, para el campo eléctrico, lo que tenemos en condición de frontera, ¿verdad? Porque es lo que estamos considerando ahorita, condición de frontera, para el campo eléctrico, si aplicamos la condición de frontera, que debe cumplirse en cualquier punto donde X y Z son 0, entonces los exponentes se van por completo, y me queda simplemente esta igualdad, que la componente, o sea, esta componente, digamos, aquí lo que se está marcando es que esta componente más esta componente, que son las componentes que van a llegar aquí tangenciales, ¿verdad? Vamos a tener esas componentes tangenciales, es igual a esta componente. Entonces, esta es la componente del campo incidente por cos de cita 1, esta es la componente del reflejado por cos de cita 1 también, y esta con cos de cita 2. Una ecuación ahí de condición de frontera. Para el campo magnético, pues se cumple de manera directa, simplemente es de igualar sus magnitudes. Sin componentes, ya el campo magnético no va a llevar cosenos ni senos ahí. Entonces, para el campo magnético es totalmente tangencial, ¿verdad? Lo que les decía. Entonces, tenemos esta expresión que está aquí. Sin embargo, siempre queremos expresar el campo magnético en términos del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque al buscar un coeficiente, digamos, de reflexión, en este caso estamos hablando de la polarización TM, el coeficiente de reflexión, que es igual al E10 menos sobre el E10 más. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces es el mismo procedimiento que hemos utilizado antes. Y es tomar estas ecuaciones y expresar estas en términos de estos valores que están aquí y despejar. Entonces se escribe en términos de campo eléctrico. Simplemente cada uno de los términos divididos entre eta 1
y ya empezó a llover otra vez fuerte. Este término reflejado lleva un menos por las razones conocidas en el campo 2, simplemente ahí. Aquí se hace un truquillo donde multiplicamos por cosenos de cita 1 arriba y abajo. ¿Para qué hacemos eso? La razón de hacer eso es porque vean que aquí tenemos un E1 más coseno de cita 1, entonces para tener ese valor aquí, un E1 menos coseno de cita 1, entonces este menos también se va a ver reflejado aquí, y E2 más coseno de cita 2 se va a ver reflejado ahí. Entonces cuando hacemos esa multiplicación, distribuimos de esa forma, y aquí se hace una definición con estos términos que están acá, la cual va a ser muy conveniente más adelante. ¿Qué es lo que se hace? Vean que esto parecen componentes. Así como esto que está aquí es una componente tangencial de campo eléctrico, esto parece digo porque no lo es. Digamos, la impedancia característica no tiene componente porque no es un vector, pero parece una componente. Y a esto se le va a llamar eta 1 P. ¿Qué son impedancias efectivas? Ya ahorita ya están escritos bonito. Se definen esas, son como componentes, veámoslo acá, la cual se llama, como les decía, impedancia efectiva. Y entonces lo que tenemos es que se define eta 1P como eta 1 coseno de cita 1, eta 2 como coseno de cita 2. Parecen componentes, no lo son. ¿Qué ventaja me da eso? El tener esas componentes como tales. Que a la hora de escribirlo, yo tengo esta ecuación que está acá y puedo relacionarlo directamente con la otra ecuación que teníamos de campo eléctrico. La otra ecuación era esta. Debía haberla copiado, dejarla ahí. Bueno. Esta ecuación yo la relaciono, combino esta con esta y es una combinación adecuada donde lo que hago es buscar lo que yo quería, que es el E1 menos sobre 1 más. Cuando yo logro eso, logro un coeficiente de reflexión. Aquí le puse 3 maneras en que se le puede llamar distinto. Gamma P, gamma TM, gamma paralelo. Y esto es lo interesante y esto es lo bueno de haber definido la impedancia efectiva. ¿Qué es lo que ganamos con esa impedancia efectiva? Que el coeficiente de reflexión se puede escribir como si fuese un coeficiente de reflexión de incidencia perpendicular. Entonces es más fácil de recordar. Nada más que en términos de impedancias efectivas, siendo eta 2P menos eta 1P sobre eta 2P más eta 1P. Si recordamos en los casos estos de incidencia perpendicular, ¿verdad? Teníamos un medio 2, un medio 1 ahí. Y entonces decíamos, bueno, sí, entonces aquí el coeficiente de reflexión es eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Eso es lo que teníamos ahí. Acá queda en términos de la impedancia efectiva, lo cual es conveniente. Ahora, ¿qué se busca? Vamos a buscar hacerlo también para encontrar un coeficiente de transmisión, que sería E20 más sobre E10 más. Al hacer eso, combinación de ecuaciones, llegamos a esta expresión E20 más, E10 más. Vean que son las 3 formas en que se le puede llamar, nombres distintos, nada más. Ustedes conocen el significado. Y es esta expresión 2 eta 2P sobre eta 2P más eta 1P, coseno de cita 1 sobre coseno de cita 2. Profe, Sí. una pregunta. Digamos, en el cuadrito de arriba, de la derecha. ¿Aquí? Ajá, es
E de 0, coseno de cita 1 o cita 2. Ah, sí, tiene toda la razón. Hay un error ahí en esa ecuación. Muchas gracias por hacerlo Yo creo notar. que viene de antes también, me parece. Sí, aquí estaba, sí. Sí, aquí había un error. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí había un error. Sí. Voy a, voy a anotarlo, pues los estoy corrigiendo ahí. Esa es la diapositiva 9. Cos de cita 2. Muchas gracias por la observación. Correcto. Eso es un cos de cita 2 ahí. De igual manera, eso es en la 9 y en la 10. Gracias. Cos de cita 2. Esto sí está bien. Recuerdo que las revisé, digamos, esto sí está bien, pero en la deducción está mal. Correcto, eso es un cos de cita 2 porque es lo que acompaña al campo transmitido. Muchas gracias. Y entonces, bueno, ahí teníamos, ya me adelanté mucho. Teníamos aquí los coeficientes de reflexión y transmisión. Para el caso de la polarización TE, S o perpendicular, entonces lo que tenemos ahí es algo muy similar. Aquí hay alguna diferencia, digamos, aquí nada más decíamos campo E, porque este era un campo que iba en dirección cualquiera. En la polarización TE, el campo E sí iba en dirección con el eje X, entonces aquí se le llama, eje Y, perdón, entonces se le llama EY. Y ese es el campo reflejado, gamma S, gamma TE, gamma perpendicular. Entonces ahí está el valor y se puede calcular, este que está aquí también, para el caso de polarización TE. Y eso es lo que vamos a manejar ahí. Estas fórmulas es importante que las entiendan, que las tengan por ahí claras y que sepan sobre todo cuándo utilizarlas. Aquí es muy importante que sepan identificar muy bien cuándo se está ante un caso de polarización TM o un caso de polarización TE. Eso es muy importante que lo sepan identificar adecuadamente. Y básicamente ya con eso llegaríamos ahí a los coeficientes, que es lo que andábamos buscando. Y lo último que me faltaba aquí es que, pues, me estaba olvidando, esto de acá, así como definimos una impedancia efectiva para la polarización P, se define una impedancia efectiva para la polarización S, esta 1S, esta 2S, y la diferencia es que va dividida entre un coseno, por eso queda con secante de cita 1 y secante de cita 2. Y eso se ve aquí, ¿verdad? Aquí tenemos Z2S, Z1S, queda en términos de S, ¿verdad? No la otra como era, que la teníamos como P, ¿verdad? Voy a borrarlo por aquello de que no se vea muy bien. Entonces, en ese caso sí tenemos una diferencia con con la otra. Aquí se trabaja de manera igual, nada más que hay que hacer todo el desarrollo. Pero aquí lo importante es entender cómo es que estamos aplicando condiciones de fronteras, cómo estamos aplicándolo para estos casos que están ahí. Y básicamente eso es lo que tendríamos. Les traíamos el problema que no vimos la vez pasada, ya se podría ver, pero ya se nos fue el tiempo también. Entonces, para la próxima clase ya nos queda poquito, nos quedan los casos de transmisión total, que eso es poquito, y velocidad de fase y dispersión, que son conceptos. Entonces, ahí vemos el problemita y esos casos que están ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces yo creo que terminaríamos por acá. Voy a pausar la grabación.